Que hay un mundo dividido políticamente, no cabe duda, que estamos en un momento de nuestra civilización en el cual la sociedad en general está dividida a través de dos bandos prácticamente, porque se ha sincerado una guerra cultural en pos de un modelo político o de otro modelo político. El modelo político de la libertad, el modelo político de los estados de derecho como estados nacionales, soberanos, con separación de poderes, con derechos del individuo o el derecho universal del ciudadano, con todas sus garantías constitucionales como razón de ser de nuestros estados, o el modelo socialista, que es el que plantea que nos comportemos como grupos sociales, como colectivos, como una unidad social sin derechos individuales, sin la posibilidad de esa libertad individual que consagran los estados liberales de derecho. El Estado socialista habla de un ser social, habla de un cometido de igualdad social, de inclusión, y todo eso a través de la implementación de una estrategia económica, la distribución de las riquezas. Eso que ellos llaman distribución de las riquezas, con un, digamos, eufemismo, yo siquiera te puedo decir que es un elegante eufemismo, porque no lo es. Hablar en economía de distribución de las riquezas es como decir que en el fútbol hay que hacer goles. Es más o menos lo mismo. Es un deporte en el cual la razón de ser es hacer más goles que el contrario para ganar ese partido y sucesivamente otros y poder obtener un torneo, un campeonato. Bueno, en la economía tiene algo muy similar en ese sentido. Tiene que hacer goles y tiene que hacer muchos goles, que es precisamente distribuir riquezas. Pero el tema no está en el concepto vago, genérico de la distribución de las riquezas, sino en el cómo se hacen esas distribuciones de las riquezas sobre la base de los derechos individuales, de los derechos del ciudadano como derechos universales, constitucionalmente consagrados, el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, todos esos derechos como razón de ser del Estado, cobijándolo como una tecnología de autoridad y de gobierno cuya fundamental característica es el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, si ese monopolio de la fuerza el Estado lo ejerce de acuerdo a las necesidades naturales y de acuerdo a las necesidades que la sociedad manifiesta, digamos, según su situación y condición, ese es un Estado que aplica el legítimo monopolio de la fuerza. Ahora, si hay un Estado que te inventa necesidades, que te inventa burocracia, que te inventa presupuestos, que te inventa leyes y derechos, y que te habla de un ser colectivo, de un ser social al que deberás integrarte, y que todos tenemos que trabajar en pos de ese colectivo para que sucesivos colectivos o grupos sociales sigan manifestando esa capacidad moral que ellos enarbolan, que es la capacidad moral de la sociedad igualitaria, de la inclusión social. Bueno, todo eso es el modelo socialista que combate fuertemente como un enemigo histórico acérrimo contra el modelo liberal del Estado liberal. ¿Por qué te digo todo esto? Porque voy a analizar la coyuntura económica de las políticas económicas que se están desarrollando hoy por hoy en nuestro Río de la Plata. Y percibo que en ambas márgenes del río se están descompensando modelos económicos, con la diferencia de que el modelo económico argentino es un modelo económico precedentemente fallido. Es un modelo económico que proviene de ese recetario socialista, de la inclusión social, de la sociedad de más y más burocracia, pero se le suma a ese fenómeno ya estructural, digamos que a mi criterio patológico, un fenómeno también patológico moral, que es la corrupción. Esa corrupción que la justicia argentina logra demostrar a través de la cantidad de causas abiertas y algunas ya cerradas, frente a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, imputada ya por pertenecer a una asociación para delinquir, con actos administrativos fraudulentos o directamente fallidos, robo al Estado, perjuicio económico brutal al Estado argentino, desfinanciándolo desde actos de corrupción sistemáticos a través de sucesivos gobiernos kirchneristas que han provocado clientelismo por un lado, es decir, una economía clientelar, una economía burocrática, una economía de esa agenda global de la inclusión social, de los derechos de género, con un elenco enorme de ministerios que han provocado una superfetación económica a través de una estructura burocrática que le consume mucho dinero al presupuesto argentino año a año y así cuatrienio a cuatrienio. Uruguay proviene de un modelo similar, pero no permeó, digamos, un modelo en lo financiero, en lo estrictamente financiero, es decir, en el sistema bancario, en el sistema
de cotización de las monedas, en el sistema de circulación monetaria, no permeó ese modelo socialista bolivariano implementado por Hugo Chávez Frías, que es el modelo del cepo cambiario, de la pesificación o nacionalización del curso monetario de esos países, erradicando el patrón del valor económico de las cosas como lo es el dólar. Por lo tanto, a través de la abolición del dólar, por otro lado, a través de la compartimentación, es decir, de la creación de distintos corrales económicos llamados corralitos, con distintos contextos de valor económico, fraccionando esa divisa, rompiendo la unidad monetaria de esa divisa, rompen así la unidad monetaria de la economía de esos países. Por otra parte, no se permite en ese modelo socialista una libertad cambiaria, es decir, que cualesquiera de nosotros tengamos el consagrado derecho constitucional de la libre disposición de nuestros capitales, de la libre disposición de nuestra propiedad dineraria, de nuestra propiedad financiera, a través del modelo del libre cambio y de la unidad cambiaria, es decir, el libre curso legal de cualquier moneda y también el libre curso legal de la convertibilidad de una moneda a otra sobre la base de una unidad cambiaria según un eje de flotación o un sistema de flotación en Uruguay más o menos sucia entre la divisa patrón económico del valor de las cosas, el dólar, y nuestro peso uruguayo. En Uruguay eso se mantiene de modo robusto, consolidado, es un valor agregado de nuestra economía, es lo que ha permitido el sostén de un sistema económico que fue valorizando las reservas del Banco Central, que tenemos un muy buen nivel de reservas, que el peso uruguayo se ha consolidado en determinado valor, y así también se ha estabilizado el dólar y por ende desde el gobierno anterior todo eso fue acompañado además de un ajuste técnico, un ajuste económico y fiscal técnico a través del cual no aumentaron los impuestos. Se cumplió con lo que el presidente Luis Lacalle Pou había planteado. No se incrementaron los impuestos, sino que por el contrario algunos fueron bajando, inclusive como el caso del IAS, también las franjas del IRPF. Pero claro, ocurrió una pandemia en el mundo, ¿no? Pues pandemia es eso, es decir, una epidemia acá, allá y acullá, y cuando ya muchos países experimentan la misma epidemia, es una pandemia. Es decir, un estado de la salud pública que está muy comprometido a través de un agente promotor de enfermedad letal, como en ese caso lo fue el virus, un virus de influenza potenciado, proteicamente muy potenciado, que fue el llamado COVID-19, que en sus inicios tenía efectos letales, realmente con la provocación de la muerte de las personas que contraían el virus y se tuvo que rápidamente ir hacia una secuencia de investigación a nivel de laboratorios con la creación de vacunas que evitaran las masivas muertes que iban a superar inclusive a la famosa gripe española. Esa crisis que nace desde un laboratorio de Wuhan, en China, no ha sido posible auditarla de parte de las autoridades sanitarias de los organismos internacionales, fundamentalmente de la OMS, organismos internacionales que integran todos ellos a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, a la ONU. No se le ha permitido auditar a las comunidades científicas de esos organismos internacionales, como así de los países más desarrollados del mundo, directamente a ese laboratorio de China, porque claro, los partidos comunistas y el comunismo es especialista en ocultar, es especialista en privar, en limitar, es especialista en prohibir la libertad del conocimiento, la libertad de prensa, la libertad de investigación. Son especialistas en el ocultamiento. Prohibieron esa entrada desde ese imperio totalitario que es el Partido Comunista Chino, y el mundo a ciencia cierta no sabe en definitiva, sino que más bien intuye que se trata de un virus potenciado biomolecularmente desde ese laboratorio, pero parecería ser que fue un accidente y se escapó ese virus con el que estaban experimentando. ¿Tendrá que ver con la mentada guerra biológica que plantea también China? Dicen los expertos que ya se desestima el territorio o el escenario de la guerra biológica como de la guerra química de parte de estas potencias enemigas de Occidente, directamente enemigas, cada vez más ostensibles, más visiblemente unidas entre sí. Me refiero a Rusia, China, Corea del Norte, Irán, toda esa sharia islámica vinculada precisamente a estos regímenes. Lo cierto es que ese virus surgió, emergió desde China,
no desde Estados Unidos, no desde el Reino Unido, no desde algún país de Europa o de acá de América Latina, por ejemplo. Por lo tanto, hay muchos elementos a tomar en cuenta, fundamentalmente 2 años de recesión económica a nivel mundial. Eso afecta muchísimo la economía global, que ya es un hecho, una realidad, a partir de la creación de la Organización Mundial del Comercio, con un patrón de intercambio internacional de valor de las divisas, del valor de las cosas, del valor de los servicios, de la tecnología, de todos los bienes, que es el dólar, a través de aquel pacto del consenso de Washington con la presidencia de Richard Nixon. Se abandona el patrón oro y es el patrón dólar el que va a imperar entonces como la medida del valor de intercambio de las cosas a nivel internacional desde el punto de vista del derecho comercial internacional, desde el punto de vista del derecho comercial internacional, te lo repito, el patrón dólar. Por lo tanto, que nos hablen de estimular la especificación en desmedro del dólar ya directamente es un atentado, un agravio a un esquema, a un sistema de estabilidad y robustez financiera como la que tiene Uruguay. Y muy particularmente a posteriori de una pandemia que provoca efectos realmente letales en la economía mundial de esa Organización Mundial del Comercio que plantea históricamente, ya desde el año 1997-1998, la globalización del sistema capitalista de competencia, de intercambio de bienes y servicios, también de balanzas comerciales abiertas, interconectadas con una gran interconexión mundial a través de las nuevas tecnologías informáticas, digitales, satelitales y de fibra óptica, con una llave SWIFT, que es una llave de, digamos, aceptación al mercado financiero mundial, de encriptación, de códigos para cada uno de los operadores económicos, llámese empresas privadas y también estados, que se integren a este sistema financiero mundial, el cual castigó fuertemente a Rusia por su invasión a Ucrania y también a China por no develar los secretos de esa pandemia. Sobreviene entonces después de la pandemia la guerra de Rusia a Ucrania y a partir de ahí también se da un proceso, digamos, de aletargamiento de la recuperación económica de Occidente, de la Europa occidental, también de los Estados Unidos, de Canadá, de los países de Oceanía, del sudeste asiático y por supuesto de nuestros países, porque hay una economía de guerra ya hace más de 3 años, planteando un deterioro enorme en el gran productor de alimentos, en el gran productor de tierras raras, de yacimientos minerales, como lo es Ucrania, país bisagra entre Occidente y Oriente, país estratégico, soberano, democrático, que fue invadido por este psicópata KGB que es Vladimir Putin, procurando la extensión de aquel sueño imperial de la Rusia de Catalina la Grande, como también de Joseph Stalin. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. Lo cierto es que el mundo atravesó una recesión económica durante esos 2 años. Las consecuencias de estos momentos fueron terribles. 2 años de recesión. El PBI de los países desarrollados del mundo detuvo su crecimiento. Por ende, las actividades económicas de los países desarrollados, bueno, mutaron hacia una merma del crecimiento del Producto Bruto Interno, pero como un enorme factor exógeno de esas reglas de la economía del mercado, también se provocó no solo el déficit fiscal de la merma de la producción, es decir, bajó el Producto Bruto Interno, sino que también se va a dar desde esa recesión económica provocada por un factor exógeno, un alto proceso inflacionario que no habían vivido los países centrales de Europa, los más desarrollados, como tampoco los Estados Unidos. El rango meta de la inflación como una inflación funcional de crecimiento, no una inflación estructural, no como una inflación que esté enquistada a modo de, digamos, elemento integrante de un modelo de política económica, como lo hacen acá en nuestros países. La inflación en esos países surge como efecto de inversiones en infraestructura, por ejemplo, que son muy importantes, o inversiones en ciertas campañas de subsidios a sectores afectados por X motivo a nivel económico, por ejemplo, subsidios laborales. Pero esas, digamos, esos rangos inflacionarios que se calculan interanualmente no podían superar como meta, y así lo cumplían efectivamente los países de Europa, no podían superar el límite del 3%. En su mayoría, los países más desarrollados de Europa promediaban rangos de inflación del 1,2, 1,5,
2% de inflación. Ya los países que se iban hacia el 3 y más del 3, bueno, tuvieron graves problemas económicos, incluso con la integración de la Unión Europea. Recuerdo el caso de Portugal, el caso de Italia, también el caso de Grecia. Pero lo cierto es que después ya durante la pandemia y después de la pandemia, esos países que estaban en esos rangos del 1,5, 1,2, 2%, algunos menos incluso, 0,75. Estados Unidos, 0,75 de inflación, llegaba a veces al 1, 1,2, como mucho, ya como una cosa escandalosa, pasaron a tener promedios inflacionarios del 9% y hasta del 11%, como fue el caso de Francia, por ejemplo. También los Países Bajos llegaban a promedios muy altos y el promedio general rondó en el 9%. Estados Unidos con un 9% de inflación, nunca visto a través de décadas y décadas de economía de los Estados Unidos. Ese proceso inflacionario, bueno, provocó ciertas medidas de ajustes técnicos, como subir las tasas de interés para volcar al ahorro, por ejemplo, y recuperar dinero para retasearlo del mercado y elevar el valor del dólar. Son recursos limitados. También un plan de subsidios multimillonario que desplegó el gobierno de Joe Biden. Es decir, la economía mundial empieza a descalabrarse a partir de un virus que surge en China y a partir de una invasión imprevista, ¿m? Absolutamente fuera de contexto, de acuerdo a los tratados de Vladivostok y de Minsk, a partir de esa invasión que hace Vladimir Putin a Ucrania. Y ahora, en estos tiempos, esa invasión que se dio en ese mes de octubre del 2023 de los grupos yihadistas de esa Sharia radical islámica perteneciente a Hamas al Estado de Israel. Estamos en un mundo complicado en ese sentido y el Río de la Plata asoma entonces, por un lado, con un Uruguay que hizo las cosas muy bien desde el punto de vista financiero, que no se desvinculó jamás de ese robusto sistema financiero de garantías, con, por ejemplo, secreto bancario, la libre circulación monetaria, es decir, el libre cambio, la unidad cambiaria. Los distintos sistemas o modelos de inversión abiertos, es decir, distintos modelos o patrones de ahorro en inversión, por ejemplo, hacia contextos de fondos de inversión con una tasa de interés que promedia el 8 tanto al 9% interanual en un proceso de interés compuesto. También el régimen de las inversiones en los seguros de vida. También, por supuesto, el régimen de inversiones a plazo fijo en intereses simples. Y así, por supuesto, las cajas de ahorro, etcétera, y tantas modalidades financieras que hacen a esa libertad financiera que reforzó el gobierno anterior, evitando el proceso de la inclusión financiera obligatoria que planteaba Tabaré Vázquez y el Frente Amplio, que es todo lo contrario de lo que quieren hacer ahora bajo este modelo presupuestal. Por ejemplo, estimular el ahorro en pesos, a su vez bajar, digamos, la transferencia en efectivo de acuerdo a los movimientos de negocios de $100.000 por día a $40.000 por día, lo cual reduciría muchísimo el flujo dinerario de esa base monetaria. La base monetaria es el colchón dinerario, la cantidad de dinero que circula día a día en un país. Y así al cabo de una semana, de un mes, y así al cabo de un año, se deben establecer cifras estadísticas, es decir, un monitoreo estadístico de si acaso hay una evolución en el crecimiento de la base monetaria, hay un estancamiento o hay una disminución de la base monetaria, porque es nada más y nada menos que la cantidad de dinero que circula en el mercado interno de un país. En Uruguay la base monetaria estaba robusta, había un equilibrio. Ya lo digo en pasado porque se viene este modelo presupuestal que va a romper con todo eso. Había un modelo de equilibrio entre el peso uruguayo y a su vez el dólar. El dólar se sostiene, ustedes lo están viendo hace años, en ese promedio de 40 más o menos pesos, es decir, 40 pesos el dólar. A veces baja un poquito, 39, 40, 41. Llegó a estar en un promedio entre 42 y 44 pesos, pero eso fue un pico determinado, luego se estabiliza y siempre ha quedado en el promedio de los 40 pesos el dólar. Bueno, eso se supone que caerá. Se le atribuye una crisis del dólar a nivel mundial. No voy a entrar en ese tema porque sería demasiado largo. Lo cierto es que hay entonces un modelo uruguayo robusto, un valor agregado, que es, como te digo, el libre cambio, que es la unidad cambiaria, que es un modelo muy abierto de inversiones, que incluso ese modelo abierto de inversiones es traccionado
por un sistema de inversión de la capitalización de los ahorros en toda la masa de los trabajadores activos aportantes que optan por el pilar individual de la capitalización de los ahorros, integrando esa capitalización a sus patrimonios personales y provocando o promoviendo un gran capital colectivo de inversiones que hoy asciende a 28.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay rentabilización para cada una de esas personas que están ahorrando hace 10, 12, 15, 18, 20 o más cantidad de años, y a su vez un volumen dinerario que se va rentabilizando también. Por otra parte, esa cadena económica que genera todo ese volumen de dinero, porque eso implica inversión, inversión en shopping centers, inversión en curtiembres, inversión en empresas exportadoras de agronegocios, inversión en infraestructura, inversión en obra pública, inversión en liceos, en escuelas, en centros CAIF, en puentes, en caminería, en rutas, inversión también financiera, inclusive, inversión en la construcción, inversión en una infinidad de cosas, en la industria maderera, en la industria de granos, en la industria cárnica, inversión que va también promoviendo nuevas fuentes de trabajo, shopping centers, cadenas de negocios, capitalización de esos ahorros que se vuelcan también al consumo, y un 15% de ese volumen de inversión de un universo de más de 1,5 millones de ahorristas uruguayos que se puede volcar también a actividades en el exterior de acuerdo a la ley vigente que replica, digamos, lo que permitían las dos leyes anteriores en materia de seguridad social. Todo eso que quiso romper, con lo que quiso terminar desde el punto de vista inconstitucional, agraviante, directamente atacando a nuestros derechos individuales, a nuestra libertad de la propiedad privada, al libre emprendimiento, a la protección de los capitales y de las inversiones, atacando fuertemente al sistema financiero, de acuerdo a toda esta robustez de la libertad cambiaria, del patrón de unidad, del dólar, de la base monetaria cada vez más fuerte y fundamentalmente del derecho de la libre disposición de nuestra propiedad privada, de nuestra propiedad dineraria, a nivel individual como a nivel empresarial, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. Eso que quiso tirar abajo, todo esto que te acabo de decir, que quiso derribar por vía constitucional el Partido Comunista Uruguay a través del PCNT, con ese plebiscito también ilegal, inconstitucional, que planteó el PCNT en calidad de funcionarios públicos, nombrando directamente la función, en ligamen directo de esos funcionarios con su función, en lugares públicos, promoviendo una actividad en rigor proselitista, desobediente de los artículos 58 y 59 de la Constitución de la República. Todo eso es lo que quiere implantar este gobierno a través de su proyecto de modelo económico, de su política económica, escrito en las bases programáticas y llevado a cabo a través de este proyecto de ley presupuestal que plantea estimular la especificación, erradicar, creando una cultura monetarista en pesos uruguayos, buscando erradicar al dólar, es decir, afectando muchísimo la base monetaria del dólar. Por otra parte, plantean levantar el secreto bancario, que es uno de los valores agregados de nuestro sistema financiero. El secreto bancario que consiste en que solamente un juez en lo penal, a través de una orden judicial, en causa abierta que está investigando, y ya hacia la etapa de prueba, que exija el levantamiento de un secreto bancario si se está investigando crímenes económicos, crímenes complejos como ser lavados de activos, fuga de dinero, evasión impositiva o muchas veces una concurrencia delictiva de todas estas figuras en pos de una maniobra que persigue un delito aún más importante o un delito final, de acuerdo a esta concurrencia económica. Todo eso debe ser determinado por un juez en lo penal. Inclusive un juez en lo penal puede recibir la exhortación de un colega de otro juez en lo penal de otro país, explicándole a través de una copia autenticada del expediente de la investigación judicial en qué situación se encuentra tal o cual persona o tal grupo de personas o tal empresa, planteándole la necesidad de hacer una apertura del secreto bancario, abrirlo por disposición judicial penal de acuerdo a la etapa ya probatoria de un juicio penal en lo económico contra personas que estén operando en nuestro país, todo por la vía judicial. Eso se termina, porque eso es una vía excepcional, penal, con las garantías de un juicio penal, con las garantías del debido proceso. Ahora esta ley dispone que la DGI
a través del anuncio o el exhorto de un organismo administrativo y financiero de otro país, tiene plena potestades para exhortar a un juez en lo penal a que en 30 días decida si habilita o no el levantamiento del secreto bancario sin que cualesquiera de nosotros estemos enterados de esa maniobra, desobedeciendo a la Constitución de la República, desobedeciendo la prohibición de las pesquisas secretas en causas de investigación judicial, en causas penales. Es decir, el juez prácticamente es una figura testimonial, de acuerdo a este proyecto, que es el que lograron votar incluso la oposición a este gobierno, porque este gobierno planteaba directamente darle plenos poderes a la DGI y tan solo por una vía administrativa que la DGI, como un organismo de plenos poderes a modo de un ente operativo, una oficina operativa, que es un servicio descentralizado del Ministerio de Economía y Finanzas, le abriera a cualesquiera de nosotros nuestras casas financieras, nuestras casas bancarias, nuestros hogares financieros, es decir, un atropello a la propiedad privada, un atropello a la libertad de nuestra propiedad privada, un atropello a la privacidad de nuestra propiedad privada, nada más y nada menos que de nuestro dinero. Todo esto es lo que está emprendiendo Uruguay con este gobierno que viene a desmantelar, a desbarrancar el sistema robusto financiero que nos dio esta estabilidad, este valor agregado, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra de Rusia contra Ucrania, a pesar de ese COVID-19, a pesar de lo que está pasando en el mundo, es una economía estabilizada hasta estas fechas. Ya ahora estamos viendo qué cantidad de empresas se están yendo. Hay anuncios realmente alarmantes. En su momento trataremos alguno de ellos. Nuevos anuncios de grupos económicos, consorcios económicos que están tomando la decisión de irse de Uruguay por presión sindical emitida desde el mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a partir de Juan Castillo, el secretario que integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista hoy por hoy y que tienen ahora un congreso, el número 23, en diciembre, celebrando ese congreso en el que plantean todo este desastre presupuestal del levantamiento del secreto bancario, de la nacionalización de la banca, de la necesidad de expulsar las empresas extranjeras que extranjerizan la tierra, de terminar con la libertad financiera, de terminar con la libertad cambiaria, la unidad de cambio, de aplicar inclusive un incremento de los presupuestos burocráticos, de ir hacia más impuestos, como el impuesto TEMU, que es un impuesto a las compras online, todo eso que ya se implementó por este presupuesto, desmantelamiento, debilitamiento total de la institucionalidad de nuestro sistema financiero, de nuestras leyes financieras, de todo el sistema bancario del Uruguay. ¿Y qué pasa en Argentina? Dice un viejo dicho que cuando Argentina estornuda, acá nos resfriamos. Y es así. Lo que sucede en Argentina sucede en la región. Es un país preponderante en ese sentido. Argentina afecta muchísimo a Uruguay en balanza comercial, en formación de capital, en inversores, en flujo de dinero. Pero también afecta muchísimo para bien o para mal en lo institucional. Es un enorme espejo, es algo así como nuestro hermano mayor, el más crecido, que nos muestra cómo se está comportando y nos da determinadas ventajas o desventajas según su comportamiento, porque lo que en Argentina pasa de bueno puede pasar acá, lo que en Argentina pasa de malo va a pasar acá porque nos quedamos sin espacio en esta región, integrados al Mercosur, por otra parte. Integrados al Mercosur, donde hay dos colosos del Mercosur que imponen sus agendas de políticas económicas, sus agendas también arancelarias, de balanzas comerciales. Y me refiero a Brasil y Argentina, o Argentina y Brasil. Argentina más directamente nos afecta a nosotros por hermandad histórica, por vínculo lingüístico, por cercanía geográfica, por idiosincrasia, pero también Brasil. También Brasil afecta muchísimo porque está acá, en la región, es un gigante. Y tanto a Argentina como a Brasil, Uruguay le hace la mayor, digamos, mayor porcentaje de exportación de su materia prima. Además que también, por supuesto, en una cuota Hilton a ciertos países, también hay una cuota hacia Estados Unidos y México, como a los países árabes y a Israel, pero no mucho más. Dependemos muchísimo de Argentina y Brasil, también en infraestructura, en conectividad regional. Según el comportamiento político institucional de Argentina y Brasil, se da de alguna manera ese impacto en Uruguay. Y así también hacia Paraguay, que parece ser un país más blindado por una idiosincrasia bastante inmune desde lo político a las ideas de izquierda, a ese globalismo,
a ese wokismo que es el socialismo que combate a nuestro Estado de libertades, como ahora lo está combatiendo este modelo socialista, marxista, a nuestras libertades y a nuestras garantías financieras. La Argentina y el resumen de una receta económica equivocada para mí. Lo que Milei plantea como fenómeno político es muy interesante. Lo que ha planteado, yo considero que Libertas incluso comulga con sus ideas del modelo económico, con sus ideas de una sociedad más abierta, pero de acuerdo a mis análisis, esto corre por mi cuenta, considero que Milei se equivocó profundamente desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la estrategia política y desde el punto de vista de la estrategia de las políticas económicas a aplicar en un país cuyo modelo económico es el de una economía fallida, cuyo modelo político institucional es el de un Estado fallido, consumido, absorbido durante 16 años determinantes de un populismo revolucionario fiel al proyecto del Foro de San Pablo, que fue el kirchnerismo. Una economía clientelar, una economía con una inmensa burocracia inútil que no satisface las necesidades reales de su gente, pero sí satisface a esa burocracia que se hizo endogámica, mafiosa, cuasi mafiosa, por dentro de sucesivos gobiernos kirchneristas que generaron un altísimo presupuesto burocrático vinculado a ministerios que obedecen estrictamente a políticas inclusivistas, políticas de género que no son productivas, sino que fraccionan la sociedad, que la dividen y le gastan mucho dinero. Pero por otro lado, a través de un sistema clientelar, porque establecieron el cepo cambiario, rompieron la libertad financiera, terminaron con lo que Uruguay tiene hasta ahora y pretenden terminar, terminaron con la libertad cambiaria, plantearon una separación de los valores del dólar en una especie de 18 a 20 y pico de corralitos de contextos económicos, desprotegiendo la economía de sus inversores y de sus exportadores, porque sus exportadores exportaban en un dólar de exportación y a su vez cobraban en un dólar de importación y que luego además era traducido en pesos argentinos de acuerdo al dólar blue. Por lo tanto, perdían plata por todos lados. Esa plata que perdían se la quedaba el gobierno. Esos remanentes de dinero se los iba quedando el gobierno porque roban por la vía indirecta de la especificación de la economía y los corralitos que fraccionan la unidad cambiaria del dólar, rompiendo así la base monetaria del dólar y el valor real. Es realmente criminal el modelo del cepo cambiario que se aplicó con la receta económica de un enfermo mental, de un enfermo mental marxista, como él se dice, marxista comunista, como lo es Axel Kicillof, quien replica o clona el modelo de Hugo Chávez Frías y de sus economistas, considerándose que es un modelo exitoso, como así lo dijo Marcelo Abdal hace pocos días, que el modelo de Venezuela con el corralito cambiario, con la nacionalización de su moneda, con el levantamiento del secreto bancario, es un modelo exitoso, dice Marcelo Abdala. Eso mismo dice el Partido Comunista del Uruguay. Volviendo, bueno, él integra el Partido Comunista del Uruguay. Volviendo al tema Argentina, el crecimiento económico ha sido, me hago preguntas respecto a la estrategia que aplica Milei. El crecimiento económico, de acuerdo a todo esto que estamos viendo, una Argentina que no crece, por ejemplo, en la tasa de empleo en el mercado laboral legal desde el año 2011. No crece desde el año 2011, que han mermado muchísimo las exportaciones, que tuvieron retenciones a las exportaciones, los grandes productores agropecuarios, que se fue un mundo de empresas, que trepó la pobreza en Argentina al 62%. Sí, me escuchaste bien, 62%. Un 10% de indigentes, una inmensa cantidad de argentinos trabajando en negro, con un dinero argentino que recuerda aquel de la República de Weimar, donde se empapelaban las casas porque no valía nada. Tenían que llenar valijas y valijas, como pasa en Venezuela. Tenés que llevar valijas del dinero venezolano para cambiarla por unos pocos dólares, porque ese dinero ya no tiene valor, es una economía fallida. Todo eso provocó el kirchnerismo en Argentina, mientras, por otra parte, le robaba dinero. La Rosadita, los cuadernos de Centeno, los miles y miles de millones de dólares que llevó Cristina Fernández de Kirchner a las Islas Seychelles, que llevó a paraísos fiscales, que llevó al Vaticano, vivida varias veces por el Papa Francisco. Toda esa Argentina destruida, sin capital humano, sin capital social, con una sociedad fracturada, fraccionada, con el movimiento de los piqueteros, como la gran estrategia desestabilizadora, apenas surja algún indicio
de un movimiento político, una expresión política de arraigo social, como es el caso de Milei, que sea diametralmente opuesta a ese populismo revolucionario del socialismo del siglo XXI que veladamente aplica el kirchnerismo argentino, porque la prensa argentina, la prensa supuestamente avisada, de alta estrategia de análisis y de difusión, no lo menciona. Está velado un hecho histórico inconcuso, incuestionable, un hecho histórico que es un hito histórico que nos explica este contexto de época, como lo es el Foro de Sao Paulo, con su grupo de Puebla, y todos los planes estratégicos de despliegue del socialismo del siglo XXI a través de la mega narcofinanciación que se produce en esas mega empresas de narcofinanciadores desde Venezuela, desde Colombia, Bolivia, Nicaragua, Cuba y también otros países con sus agrupaciones como Brasil, por ejemplo, claro, Argentina también, con grandes producciones de cocaína, también de drogas químicas, de anfetaminas, metanfetaminas, derivados del opio. Uruguay que legaliza la marihuana. Todo ese marco, ese contexto obedece al Foro de Sao Paulo, que plantea la estrategia económica radical de establecer modelos económicos, políticas económicas que necesitan el déficit fiscal, que necesitan de alta burocracia, que necesitan el endeudamiento. Por lo tanto, el déficit fiscal, el endeudamiento, el incremento burocrático del Estado, la concentración del poder en el Poder Ejecutivo, es estructuralmente planteado por el modelo del socialismo del siglo XXI, con una fuerte sindicalización de la actividad política en nuestros países. Todo esto lo tenía pensado Milei, porque Argentina tiene los mismos fenómenos que Uruguay en ese sentido. ¿Tenía previsto el plan económico de este gobierno de Milei un crecimiento tan acelerado de la economía privada por la vía natural, del ejercicio económico libre, abierto, de acuerdo a las reglas del mercado, haciendo un desmantelamiento tan severo y tan veloz de todo el aparato estatal, a su vez, que genera fuentes de trabajo? Porque en definitiva, cuando la patología está, hay que tratarla con estrategia, digamos, desde el punto de vista medicinal. No puede venir un médico y darte un shock, un electroshock, o con una motosierra estirparte un tumor que está aparentando hacer metástasis, por ejemplo, sino que se tendrá que apelar a distintos tratamientos, todos coadyuvantes, complementarios, para lograr el efecto deseado. Dichas fuentes de trabajo han sido absorbidas por la actividad privada. La cantidad de ministerios que sacó, la cantidad de presupuestos que Milei sacó, que están rondando en el 45, 62, 75% de financiación de todos esos entes públicos, entes estatales, que hasta la fecha no tienen un sustituto privado. ¿En dónde está el concepto de la reconversión laboral de todo ese funcionariado, más allá de su condición de militantes ideológicos? Es la oportunidad histórica de cobijar a esa sociedad, de plantear un equilibrio entre el bien público, el interés privado, de plantear cambios graduales, sí, profundos, severos, pero graduales, consumando etapas, muy apurado, muy idealista, muy adolescente para mi gusto. Quiso hacer un modelo económico como si se tratara de un país desarrollado, cuando tiene que aplicar un modelo económico para el salvataje de una economía fallida, para salir de una economía fallida, del derrumbe económico. Argentina tiene una economía de guerra, no tiene reservas en el Banco Central. Cuando Milei asume el gobierno, el Banco Central de la República Argentina tenía un débito de 11.000 millones de dólares. Cuando Néstor Kirchner toma Argentina, el Banco Central de la República Argentina estaba arriba de los 284.000 millones de dólares. Mucho dinero para aquella época. Habría que saber extrapolar ese dinero a esta época. Las reservas de los bancos centrales tienen que estar en el orden del 18 al 22, 24% del PBI interanual y tienen que tener un efecto acumulativo. Es a través de un sistema de encajes. Tiene que haber también una reserva bancaria dentro de esos encajes bancarios y que cada banco privado también tenga una reserva financiera determinada que rondan por lo general en el 7% de ese paquete de dinero que es la masa dineraria que reciben de sus aportantes, de sus clientes, inclusive rentabilizando ese dinero, amortizándolo en cuanto a ciertos emprendimientos del banco y rentabilizando esas utilidades financieras de las empresas bancarias. ¿Cuánto es la base monetaria de las reservas de la actividad privada y la actividad pública? Argentina no lo tiene. Tiene que acudir a un sistema SWIFT, que es un sistema de préstamo para cubrir préstamos de alguna manera.
Después, en su momento, lo explicaremos más técnicamente. El electroshock y la motosierra de un ajuste fiscal estructural exige, a mi criterio, según lo que voy estudiando, no estoy inventando, según lo que explican economistas de relieve como Joseph Schumpeter, por ejemplo, como Friedrich Hayek, por ejemplo, como Walt Whitman Rostow, por ejemplo, hasta inclusive en términos muy certeros el propio Keynes, cuando se refiere en su manual económico, digamos, del salvataje de la economía, que tiene, es un esquema de la economía, es un ciclo. ¿Qué modelo económico se aplica para salvar una economía en crisis? No es lo mismo aplicar un modelo económico en una economía en desarrollo que requiere más crecimiento, por ejemplo, que requiere ampliarse a ciertos contextos económicos de crecimiento. No es lo mismo una economía emergente, que ya no está en crisis, sino que va en un proceso de crecimiento, a una economía que está derrumbada, que está derrotada, que ha caído quizá más abajo de la lona del Rin. ¿Se puede aplicar un modelo como el que Milei está aplicando? Apelando a la confianza del mercado inversor, que sobrevengan decenas y decenas de miles de millones de dólares e inunden el mercado, dándole una base monetaria. ¿Sobre qué bases, a su vez? ¿Sobre qué credibilidad? ¿Sobre qué rendimiento? En una situación política inestable, con piqueteros todos los miércoles, con un caso Libra que sigue y sigue en la prensa argentina, digamos que planteando una muy mala imagen respecto a un oscuro episodio de enriquecimiento de su hermana y de él, más allá de si es cierto o no. Pero no tiene fusibles con la justicia, no tiene operadores en la justicia que aclaren rápidamente esto y salgan a escalar el tema desde el punto de vista gubernamental. Sigue y sigue. Con otros escándalos que han sobrevenido y se han quedado todos callados la boca. Con un Milei que ha quedado solo prácticamente desmantelando más del 25% de la interna de la Libertad Avanza, que ya no está en buenas relaciones con la vicepresidente de la República Argentina, que tampoco tiene buenas relaciones ya con Patricia Bullrich, si bien simula seguir fuertemente alineada al gobierno, pero se la ve con mucho menos ímpetu, con menos estímulo, con menos ganas. A su vez no tiene buenas relaciones con sus socios colaboradores que le aportaron la masa electoral para que ganara las elecciones, como es el sector de Mauricio Macri. Me pregunto siempre, ¿qué hubiera pasado si Milei no hubiera ganado las elecciones? ¿Hubiera apoyado incondicionalmente a Patricia Bullrich, por ejemplo, con sus votos? ¿Hubiera salido a hacer campaña, como hizo Patricia Bullrich, con el doctor de Petri? Y así también con Mauricio Macri apoyando la candidatura de Milei. ¿Milei hubiera apoyado? Sí, es contrafáctico. Pero este Milei de los berrinches, este Milei histérico, este Milei que habla de sus perros, este Milei que está todo el día al lado de su hermana, este Milei que se muestra cada vez más solo y que a su vez se pone contento por un salvataje financiero de 20.000 millones de dólares. El electroshock y la motosierra de un ajuste fiscal exige un plan económico cierto, en sustitución de esas bases económicas ciertas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a flujo de inversiones, por un lado. Tiene que haber un cálculo de qué flujo de inversiones cierto hay ya sobre determinados acuerdos, perdón, sobre una proyección de acuerdos determinados, pero no puede quedar liberada esa economía fallida, defaulteada, sin reservas del Banco Central, por el contrario, con deudas, con un capital humano muy deteriorado, con una cantidad de gente que queda sin trabajo porque se le quitan los recursos económicos del Estado a esos funcionarios públicos sin ser reconvertidos al mercado laboral. Es para mí una estrategia político-económica suicida desde el punto de vista electoral. ¿Qué base monetaria va a incrementar de esta manera? ¿Qué formación de capital industrial se va a dar en Argentina así? El flujo de dinero que pretende Milei, ¿por qué lado va a venir? Porque no aparece. ¿Y por qué hablo tanto de dolarizar una economía que está fallida? ¿Por qué ya estar adelantándose 4 o 5 etapas a una economía que primero hay que sacar del CTI, hay que rescatar? ¿Qué infraestructura económica industrial tiene, tecnológica y de conocimiento tenía Argentina cuando llegó Milei y aplicó este ajuste fiscal tan gigante? Sin base monetaria en dólares, con un dinero doméstico muy devaluado al nivel de una hiperinflación, sin reservas en el Banco Central de la República Argentina y sin un cierto flujo constante de capitales instalándose en dicho país. ¿Qué resultado se podía esperar? Todo muy apurado, todo muy idealista, sin estrategias racionales, adultas, de una economía política más gradual, con ciertas bases de consolidación económica, consumando etapas.
en ciertos sectores de la actividad privada, equilibrándola con la actividad pública, estableciendo claramente la responsabilidad de un Estado republicano, según él dice defender, de Juan Alberdi, un Estado republicano que logre la compensación, la coordinación y equilibrio entre el bien público y el interés privado. Todo muy apurado, todo muy idealista, todo muy adolescente, para mí, a mi criterio. Proceso a la inversa está sucediendo en Uruguay. Proceso a la inversa, en el cual la motosierra se aplica sin anestesia y de modo acelerado a la actividad privada e industrial que iba consolidándose a través de etapas de inversión con inversión directa extranjera que fueron un récord histórico de toda la historia económica del Uruguay en el gobierno anterior. 2.000 millones de dólares de inversión directa extranjera a partir del año 2022, es decir, cuando terminó la pandemia. ¿Por qué? Porque Uruguay fue el paradigma del mundo. Uruguay fue el ejemplo de un equilibrio entre el bien público y el bien privado, la libertad responsable. No se eliminaron las actividades fundamentales económicas, se eliminaron las más suntuarias, la actividad del deporte, los espectáculos públicos, pero la actividad industrial, comercial, empresarial, profesional, de medios de comunicación, de transporte no paró, sino que se hizo una distancia responsable, tapabocas obligatorios, entrada de determinada cantidad de gente, áreas, digamos, de distancia entre las personas en la etapa más difícil, el primer año. Se fue suavizando eso, se trajo rápidamente las vacunas. Uruguay quedó munido de una campaña vacunatoria sumamente exitosa, vacunándose prontamente la inmensa mayoría de la población uruguaya, dándose entonces la llamada inmunidad de rebaño. Uruguay no perdió tanto dinero, no se desfinanció, redistribuyó su presupuesto, estableció la regla fiscal, dando un orden, un parámetro, una previsibilidad a los inversores, y como consecuencia de ello sobrevino la inversión del capital extranjero en un promedio de 2.000 millones de dólares por año, 2022, 2023, 2024. Ya se paró, trancó, ahora se están yendo los capitales, porque viene todo esto otro. Viene la motosierra acelerada, rápida, hay que crear mucha burocracia, hay que indexar los salarios de la inmensa cantidad de funcionarios públicos a la inflación que genera este mismo mecanismo, hay que levantar el secreto bancario, hay que inducir a la especificación, hay que ir quitando el dólar del mercado uruguayo. Vamos a discutir nuevamente el tema de la capitalización de los ahorros y cómo deberán funcionar las empresas privadas que traccionan a esos fondos de inversión. Todo lo contrario, proceso a la inversa está sucediendo en Uruguay, en el cual la motosierra se aplica sin anestesia y de modo acelerado a la actividad privada industrial, financiera y de exportación de Uruguay, con un, digamos, proceso de deterioro de la actividad económica, la estabilidad funcional, laboral y de rendimiento económico en lo privado, y con un presupuesto altamente costoso de alta presión fiscal, con incremento exponencial de esta burocracia estatal al extremo tal que el ingeniero institucional, jurídico, político del Frente Amplio, el doctor Jorge Díaz, ha planteado en un programa muy mediático del Uruguay, creo que fue en el día de ayer, que Uruguay necesita 3 ministerios más, que Uruguay necesita 3 ministerios más, que Uruguay necesita incrementar su burocracia, que él, al contrario, no ve ningún inconveniente en incrementar su burocracia. Claro, Jorge Díaz es comunista, es socialista, es depredador, es el que provocó el golpe de Estado técnico a nuestro Poder Judicial, es el que terminó con las garantías del debido proceso. ¿Qué es lo que dice Jorge Díaz? A ver si te lo encuentro por acá. Y hay una cosa que es clara. Acá hay dos opciones o dos caminos que tiene el sistema político. Uno, o crea más ministerios y asigna esas agencias que están en Presidencia de la República a los ministerios, o de lo contrario sigue creando agencias. Esa es la opción. Hasta ahora, todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos, han optado por el camino de crear agencias y no de crear ministerios. Y acá hay una cuestión que es de repercusión política. ¿Por qué razón pasa eso? No lo sé. Sospecho que los dirigentes políticos tienen como el olfato de que la creación de un ministerio es políticamente más incorrecto que la creación de una agencia. Pero es una sospecha que yo tengo. Es un dato de la realidad, le ha pasado a todos los gobiernos
Yo, si usted me pregunta a mí desde el punto de vista técnico-jurídico, le diría, mire, lo deseable, lo ideal en el régimen constitucional uruguayo sería sacar esas cosas de presidencia y crear ministerios, uno, dos o los que sean necesarios. Pero el sistema político no ha optado por ese camino. ¿Pero es necesario crear más ministerios? Y lo que pasa es que si tú tenés ministerios como el Ministerio del Interior que tienen 30.000 funcionarios y 25.000 funciones dentro, ¿qué le vas a seguir agregando funciones? Pero además, por En ejemplo, el mundo hay ministerios que existen, en todas partes del mundo, voy a poner el ejemplo del Ministerio de Justicia, que acá no existen, que cumpliría un montón de funciones sí, pero que además hoy del están, Ministerio de algunas en Justicia. presidencia, otras en el Ministerio de Educación y Cultura, otras en el Ministerio del Interior, otras por acá, por allá. Entonces, si vamos a pensar en un sistema que implique sacar las agencias de presidencia o la gran mayoría de las agencias, vas a tener que crear ministerios. Pero además del Ministerio de Justicia, ¿hay algún otro ministerio que Uruguay necesite? Y bueno, hay una discusión con innovación, por ejemplo. Hay quien entiende que tiene que haber un ministerio de innovación y hay quien tiene que haber una agencia. O sea, en todo, mire que esto es un salpicón y es un debate interesante. El diputado Juan Rodríguez propuso en la Cámara, no con un proyecto concreto, dice, bueno, hay que crear un ministerio de gobierno. Es evidente que se trata de un hábil retórico que planteando las cosas de esa manera, pues sí, bueno, entonces no hay más remedio, porque si hay tantas agencias, son ministerios encubiertos, ¿no? También tenés las direcciones de género dentro de cada ministerio, tenés la dirección de la mujer en el Ministerio de Desarrollo Social. Te dice que el Ministerio del Interior tiene 35.000 funcionarios más 27.000 administrativos. Sí, bueno, está claro, lo que pasa es que así también es lo mismo o es peor. No, el tema no es ese. Y desde el punto de vista técnico-jurídico, no se trata de que los ministerios sean más recomendables para un modelo que republicano, democrático, que una cantidad de agencias. En verdad, se trata de que todo este aparato burocrático gradualmente vaya disminuyendo, que es lo que estoy planteando yo respecto para mí al erróneo modelo de estrategia de Milei de venir con una motosierra y sacar todo de golpe. Pero yo coincido con Milei. Hay que hacer un Estado de una expresión mucho más eficiente, más moderna, pero con una expresión mínima. No podés tener un Estado tan grande, porque ese Estado tan grande no produce, gasta. ¿Y cuál es el sentido de tener 35.000 funcionarios en el Ministerio del Interior con el nivel delictivo que hay en Uruguay y con la irresolución de parte de una justicia fiscal arbitraria que no da garantías judiciales a nadie? Porque directamente no estamos ante un debido proceso, no estamos ante un poder judicial que haya sido robustecido, técnicamente preparado, y por supuesto que preparado en lo estrictamente técnico jurídico, pero preparado también en una moralidad republicana, en una ética de funcionamiento de la República. Si tenés poderes que funcionen en estricto rigor, de acuerdo al interés público, al bien público en relación con el interés privado, no es necesaria tanta cantidad de ministerios con tantos funcionarios, sino que habría que hacer una revisión de esa calidad del funcionariado público. Habría que ir a lo que dispone la ley del Estatuto del Funcionario Público, con tanto funcionariado público, además sindicalizado, por otra parte, porque ahí tenemos anexos, tenemos una extensión inconstitucional que pervierte la naturaleza de nuestro Estado de Derecho, que son las extensiones sindicales desde el PIT-CNT, que se prende como un virus, precisamente, como un virus, como una especie de trepadora, que va rodeando y va penetrando a cada una de las instituciones de nuestro Estado, llámense ministerios o llámese agencias, llámese entes autónomos, servicios descentralizados, entes desconcentrados, que son esas oficinas o esas agencias de las que habla el doctor Jorge Díaz. Y rápidamente mencionó el Ministerio de Justicia, claro, que es lo que él pretende que esté. Pero en verdad no se trata de solo hay dos opciones, una falsa dicotomía entre una innúmera cantidad de agencias, que es todo un simulacro para introducir más y más burocracia. Todas esas, por supuesto, si las concentrás, las podés convertir en dos ministerios o tres. Pero ¿por qué más ministerio? Ministerio de Innovación, Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Tenemos que tener un poder judicial estrictamente independiente, técnico, fortalecido en su presupuesto, en su capacitación técnica y en su capacitación moral. Tenemos que tener un Ministerio Público y Fiscal suficientemente técnico, fortalecido en su capacidad técnica y en su capacidad moral, como plantea la doctora Mónica Ferrero, por ejemplo. Tenemos que tener escuelas ya de posgrado
para todos aquellos juristas, abogados, escribanos, procuradores que pretendan hacer una carrera dentro de la Fiscalía o General de la Nación o del Ministerio. Se tendría que volver a un Ministerio Público y Fiscal y a una Procuraduría General de la Nación, e inclusive una Procuraduría que tuviera varias Procuradurías y a un Poder Judicial muy fortalecido técnicamente, con más de una Suprema Corte de Justicia, con atribuciones muy específicas, y quitar esa cantidad de agencias y ministerios que se están superponiendo entre sí. ¿Por qué una Corporación Nacional para el Desarrollo, por otro lado un banco hipotecario y por otro lado cooperativas de Zunca para hacer lo mismo? Para planes de vivienda, para planes de viviendas populares, para otorgar financiación y planes de vivienda a la ciudadanía uruguaya. ¿Por qué tanto se superponen? ¿Por qué hay tanto organismo que se superpone? ¿Por qué tener todas esas direcciones de género que lo único que producen es ideología en el Estado y no una moral republicana, con un sentimiento de integridad nacional, sobre la base de los derechos universales en calidad de ciudadanos y no derechos de colectivos, no derechos ideológicos, sino el derecho universal del ciudadano, nuestros derechos como personas, razón de ser del Estado uruguayo, nuestros derechos a la vida, al honor, la libertad, la seguridad jurídica, la seguridad social, la seguridad pública, al trabajo y a la propiedad, el derecho del niño, los derechos humanos, los derechos de la familia. Si seguimos así, entonces podemos hablar de un ministerio de la familia. También está planteado en el proyecto de ustedes el Ministerio de la Mujer y del Género. Y eso lo único que hace es más y más burocracia, justificando más gastos del Estado, haciendo un gasto deficitario en una población de 3,5 millones de habitantes, cuya actividad privada está muy dañada, y ahora con este presupuesto dando pésimas señales, sumamente dañada, perjudicada al extremo de que muchas empresas se van, muchos grupos de inversión se van, consorcios e inversores se van, porque el modelo que ustedes plantean es muy dañino, Jorge Díaz, es muy dañino. Hay un levantamiento del secreto bancario indudable, con plenos poderes a la DGI, exhortando, prácticamente compeliendo a un juez que no conoce del caso, que solo recibe informes administrativos, no informes judiciales, que no está arriba de una causa judicial, que no tiene todas las garantías de un debido proceso, y simplemente se le comunica y se le exhorta a que tome una decisión en 30 días estudiando un informe administrativo que, como bien dice el doctor Andrés Blanco, puede carecer de todos los fundamentos jurídicos necesarios y no brinde las garantías necesarias para hacer un levantamiento del secreto bancario. Eso va a ser moneda corriente. Va a estar lleno de jueces que se van a lavar las manos, que van a dejar correr ese plazo que se llama una denegación ficta, incluso propositiva, una denegación ficta. Es decir, ¿por qué propositiva o positiva? Porque si no dice nada, se asume que positivamente acepta el levantamiento del secreto bancario. Es impresionante, todo induce a levantar el secreto bancario. Siquiera es que si el juez no se manifiesta, entonces no se puede levantar el secreto bancario. No, si el juez en 30 días no se manifiesta, es un plazo perentorio, caducó ese plazo y la DGI va y te levanta tu secreto bancario. Ese es el Uruguay que están creando. Y por otro lado habla de que no le queda otro camino a Uruguay, de que o concentrar todas esas agencias en 2, 3 ministerios, o que se sigan creando agencias. ¿Por qué seguir creando agencias? Hay que hacer una revisión del funcionario público, que por otra parte están expulsando de modo ilegal, de modo penal incluso, con agresión a derechos adquiridos, a derechos laborales y al derecho que tiene el Uruguay en sí, todos nosotros, el derecho de nuestro Estado a que las instituciones creadas por ley, administrativamente funcionales, y ya desarrollando derechos, tanto en funcionarios como en este caso estudiantes de posgrado, que es el caso del doctor Rama, son expulsados después de toda la oposición y mérito de un instituto de formación de carreras de posgrado presentado por el propio doctor Claudio Rama, un proyecto que fue aceptado, elaborado, una innovación del doctor Rama, que es aceptada a través de una resolución administrativa amparada precisamente en la descentralización y la laicidad del sistema de enseñanza en el Uruguay, principio de universalidad. Y ese doctor Rama es expulsado de modo ilegal, inventándole un juicio de acoso laboral para destituirlo y poner en su lugar personas que no tienen la misma calificación, y ya eliminando carreras que han generado derechos adquiridos en estudiantes que avanzaron en esos posgrados que son maestrías, para crear otras maestrías en la UDELAR.
Todo eso hay que revisar, Jorge Díaz. Todo eso es lo que hay que revisar. Porque ahí están nucleándose funcionarios militantes, ideológicos, cargando presupuesto y sacando a gente capacitada que ingresó por la vía legal, violándosele sus derechos adquiridos, sus derechos laborales y los derechos adquiridos también de los estudiantes de esas carreras de posgrado, además afectando muchísimo la estabilidad institucional y administrativa del Estado uruguayo, no solo hacia la interna de nuestra sociedad, sino en su imagen hacia el exterior. Es evidente que el Río de la Plata, tanto de un lado como del otro, Uruguay hacia el socialismo del siglo XXI, Uruguay en un camino ya determinado, acelerado, de motosierra contra toda la actividad privada, contra nuestros derechos personales, contra nuestra propiedad privada, va rumbo al socialismo del siglo XXI y Argentina apuró un camino aplicando un modelo económico de una radical posición de libre mercado y dolarización, prácticamente pretendiendo que todo lo iba a resolver la actividad privada en un estado fallido, con una economía destruida, provocando también un desenlace económico que no es tan bueno, que ha mejorado en muchos aspectos, pero por sobre todas las cosas está provocando un desenlace electoral que puede afectar sobremanera la credibilidad del gobierno de Javier Milei. No lo sé, lo dirán los resultados electorales de estas elecciones que vienen ahora a nivel del Congreso argentino, que son de término medio, se le dice a nivel nacional, para componer nuevas mayorías en el Congreso y que van a dar la pauta del respaldo popular que el gobierno de Javier Milei tiene en estos momentos de la historia de su gobierno, ya de cara a las próximas elecciones. Pero es evidente que hay un mundo de estrategias políticas, de estrategias de políticas económicas, de tácticas también, que no ha sabido manejar bien Javier Milei, quien sabe hablar de teoría económica, pero en los hechos también, a mi criterio, está demostrando que no contemporaneiza, es decir, no lleva en el contexto adecuado el modelo económico. Está poniendo fuera de contexto un modelo económico. El modelo económico que Milei pretende es para una Argentina que haya consumado ya etapas económicas, es decir, de salir de esta crisis, de un proceso gradual de mejora notoria de su economía, rumbo hacia un proceso de economía emergente, hacia un modelo de desarrollo, y recién ahí quizá pueda implementar ese flujo dinerario de dólares, esa inversión directa, como si la estaba teniendo Uruguay, con un equilibrio también financiero, con un libre cambio. ¿Y por qué no? La libre convertibilidad, un sistema de libre convertibilidad donde también se fortalece un efecto y un afecto psicológico, en este caso de los argentinos, que es el afecto psicológico y la confianza de su propia moneda en una relación directa, comparativa, de libre cambio con un dólar que se va equilibrando en un proceso de flotación de ambas monedas. No lo pensaron así. Pensó ir prontamente a dolarizar el mercado argentino y liberarlo a la economía privada, erradicando mucha fuente de trabajo, aplicando, como te digo, esa motosierra, sin pensar en la reconversión laboral de toda esa gente, sin pensar en la recuperación económica por etapas. Y Uruguay rumbo al socialismo del siglo XXI. Está mal la región. Creo que lo único que nos puede salvar, como yo le diría a un amigo, además de Batman, pero Batman vive en su cómic y acá estamos viviendo un tragicómic, lo único que nos podría salvar es un contexto económico internacional en el que efectivamente se consagre ese tratado de libre comercio con la Unión Europea, que está muy embretada con la situación de Rusia y Ucrania, y también con la situación islámica dentro de ese continente, y con sus modelos también políticos de sociedad fracturada, pero sería una solución, sin duda, un tratado de libre comercio con empresas europeas que vengan a invertir acá, que se forme capital imponiéndose condiciones arancelarias, económicas y fundamentalmente en rigor de libre cambio, de certezas jurídico-financieras, de secretos bancarios, de protección a las inversiones y que sobrevengan algunos otros tipos o modelos de tratados de libre comercio para hacer de esta región, que hoy por hoy son los países que integran el Mercosur, una suerte de hub de modelo económico industrial, de industria de utilidades, de industria de bienes utilitarios, de industria de servicios de alta calificación, de campus tecnológicos, de inversión también de universidades, de modelos universitarios, de carrera de posgrado,
para ir desarrollando valor agregado y un modelo económico de desarrollo, fortaleciendo la actividad privada en un equilibrio adecuado entre el flujo de dinero de producción económica, de volumen de nuestros PBI, desde la actividad fundamentalmente privada, con un Estado que sea profesional y eficiente, como un Estado de derecho, como una verdadera república democrática. Estamos lejos de esta utopía que te acabo de decir. Tanto Uruguay como Argentina, yo los veo a los dos países en un proceso de profundos desequilibrios, con muy malos manejos políticos, bajo una característica determinada y otra que no plantean modelos maduros, ecuánimes, racionales, que contemplen la ecuación necesaria, que es ese equilibrio entre el bien público y el interés privado. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos? Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?